Sé que a los judíos no les gusta que digamos el Antiguo Testamento, sino que para ellos es la ley, el libro de la ley, la Torá, ¿verdad? Entonces dicen ellos que el Nuevo Testamento solo es un comentario, dice, ¿verdad?, de la Biblia. Pero nosotros le llamamos Antiguo y Nuevo Testamento. Pero hoy es en el Antiguo. Vamos a Ezequiel 3:17. Cuando usted lo tenga, me dice un fortísimo amén. Vamos a leer, hermanos, todos juntos la palabra del Señor, y lo hacemos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Leamos todo. Dice así: a ti pues, hijo de hombre, te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Amén, estamos, ¿verdad, hermanos? Y oirás la palabra de mi boca, y los amonestarás. ¿Qué dice, hermanos? Y los amonestarás de mi parte. Oramos en esta hora. Padre nuestro, gracias te damos en esta mañana, en el nombre de Jesús. Gracias por darnos, Señor, la bendición, la oportunidad de poder predicar tu palabra. Señor, no soy digno, no lo merezco, soy imperfecto pecador, pero te ruego, Señor, que tengas misericordia de mí y me puedas utilizar como un instrumento limpio para la gloria de tu nombre, Señor. Desde ya te pido, Padre Celestial, que la carne no tome ninguna gloria, sino que toda la gloria y toda la honra sea únicamente para ti, Señor. Solo para ti. Yo te ruego que me regales una doble unción de parte de tu Espíritu Santo, para que no quiero ser yo quien hable, Señor. Quiero que seas tú quien nos hable, para que podamos crecer espiritualmente, para que podamos sentir, Señor, que tenemos un Padre que es todopoderoso. Que en tus manos, Señor, depositamos esta predicación. A tu iglesia la pongo en tus manos, Señor, para que tú bendigas a cada uno de acuerdo a tu santísima voluntad. Háblanos, Espíritu Santo, a nuestro corazón, y pon tu mano sobre los enfermos. Pedimos por mi hermana Isabel Rosales García, para que tú, Señor, la bendigas allá donde se encuentra. Mi hermano Manuel Interiano, que también está pendiente, Señor, bendícelo allá donde él se encuentra en esta hora. Lo pedimos todo en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Gloria a Dios. Pueden, hermanos, terminar de acomodarse. Yo traigo en esta mañana un mensaje que le hemos titulado Nada personal. Nada personal, ¿verdad? Se llama el mensaje de esta hora. Y a manera de introducción, hermanos, quiero contarle o comentarle que los cristianos muchas veces se enojan con los predicadores, con los pastores, porque creen que lo que está hablando es solo en contra de su persona. Un hombre una vez fue llevado por su esposa, porque muchas veces son las esposas las más sumisas, ¿verdad? Son las más espirituales. ¿Alguien dice amén? Los hombres somos más espirituales. Bueno, yo creí que me iban a ayudar, pero nada que ver. Entonces la esposa llevó a su esposo. Él era inconverso y le había costado convencer a su esposo para que fuera a la iglesia. Y cuando el predicador comenzó a hablar la palabra de Dios, comenzó a hablar acerca de los problemas matrimoniales y los problemas que se dan, y el hombre le pegaba así con el codo. Claro, ahí le daba suavecito, porque estaba en la iglesia, y le decía: ya viste, por eso no quería venir, porque vos ya fuiste a contarle todo a ese hombre, todo le has contado. Y no era, hermano, ella ni tan siquiera, ella lo único que hizo fue llevarlo para que Dios le hablara. Pero él estaba enojado porque creía que a su esposa le había contado todos sus problemas al pastor, al predicador. Entonces se enojan con los predicadores porque creen que lo que él está hablando es todo en contra suya. Ahora, no podemos negar, hermanos, que algunos predicadores usan, voy a decir, usamos por ética, aunque creo que no lo acostumbro. ¿Verdad? Y ese hermano Abraham tan mal que me cae, ¿verdad? No, tampoco, no vamos a hacer. Antes tan mal que me caía, y ahora también. Sí, dice, es cierto. Entonces, no usar el púlpito para
para atacar personas, hermanos, no es ético, no es correcto. Ahora, lo que la Biblia sí enseña, hermanos, es que cuando una persona anda cometiendo problemas de, ¿cómo podríamos decirle? Mal testimonio, pero cosas graves. Primeramente nos da, dice la recomendación, la palabra del Señor, que dice que hay que hablar a solas para reconvenirlo. Si así no hace caso, hay que llamarlo de nuevo, pero ya con unos 2 o 3 testigos, para volvérselo a decir en privado. Pero cuando esta persona sigue haciendo averías, sigue cometiendo errores, problemas, hermano, llámese el pecado que sea, y ya fue reconvenido y no hace caso, la tercera vez, dice la palabra que hay que decirlo en el público. Hermano Abraham, deja andar de chipín. A partir de hoy ya no es tecladista, ¿verdad? O sea, supongo, habría que decirlo, hermano, habría que decírselo a la congregación. Mire, hermano, el hermano fulano, la hermana fulana, le ruego a que a partir de hoy no le traten como hermano, porque se le ha llamado la atención, se le ha dicho esto, se le hizo de acuerdo a lo que la Biblia dice, con los testigos, y no hace caso, así que a partir de hoy no puede estar en ningún ministerio. Fíjese que la Biblia lo dice. La Biblia así lo enseña, hermano, de esa manera, que hay que decirlo en público. Aquí en esta iglesia, hasta hoy, en 22 años que estamos, hermano, nunca nos ha tocado actuar de esa manera. El día que haya que hacerlo, hay que hacerlo, porque así lo manda la palabra del Señor. Entonces no podemos negar que algunos predicadores usen el púlpito para descargar su ira contra alguna persona en específico, pero eso es totalmente incorrecto, ¿verdad? Cuando yo voy a atacar a alguien solo porque me cae mal, ¿verdad? No, eso es incorrecto. Entrando ya en el bosquejo esta noche, hermano, el predicador no debe de hablar su propia palabra. Una de las cosas que tenemos que estar seguros. Por ejemplo, hermano, Jonás, el profeta Jonás, tenía sus propias intenciones. Él no quería hablar la palabra de Dios. Él quería que Dios se los exterminara. Él era un profeta de Dios. Tenía la unción del Todopoderoso. Y Dios le dijo: ve a Nínive y predícales, pregónales, para que se arrepientan de sus pecados, para que se aparten de sus malos caminos, porque si no lo hacen, me los voy a acabar. Mire qué bonito eso. Dios, hermanos, nunca castiga sin antes advertirnos. Sin antes advertirlo. Entonces, ¿qué hizo Jonás? No, yo no, hay que se los achicharre. Y dice de que sacó su monedero, su cartera, su billetera, y pagando su pasaje, se subió en una nave que partía para Tarsis. Pagó su pasaje. Él decía que huía de la presencia de Jehová. No, dijo, no, hay que se los acabe. Pero como cuando Dios da una orden, no hay nadie que pueda refutarla. Hay personas que, siendo cristianos, nos volvemos rebeldes, nos ausentamos de la iglesia, nos ausentamos de la palabra de Dios, nos dedicamos a una vida mundana. Pero si somos de Cristo, tarde o temprano vamos a estar delante de su presencia una vez más, aunque sea en el ataúd. Aquí yacen los restos de quien en vida fuera el hermano fulano de tal, o la hermana sutana. Tarde o temprano, porque somos de Él. Y dice la palabra del Señor que el que esté en mi mano, ¿quién lo arrebatará? Entonces somos de Él. Entonces, hermano, pero Jonás decía no. Y mire, y Dios, y usted se puede la historia, que lo tragó un gran pez, un pez grande, lo tragó y lo fue a vomitar allá a la playa donde él tenía que ir a predicar. Y estando allá, hermano, todavía estaba de rebelde. Y subió a una montaña y dijo: desde aquí, desde la lomita, me voy a echar el espectáculo de las luces camperas. Dijo: aquí voy a ver cuando la humazón y sentir el olor a carne. Ve aquí bien rico sentir el olor a carne asada. Ahora, no de humano, ¿verdad? Por supuesto. Pero una rica carne asada a la parrilla o a la plancha, con suficientes ingredientes de aquellos que nos nutren el organismo. Se siente bien rico como huele. Desde aquí voy a sentir, desde aquí voy a ver, dijo, el espectáculo cuando Dios se los acabe. Hermano, pero él no quería
predicar la palabra de Dios. Él no quería, no eran esas sus intenciones. Él quería hacer su propia decisión. Jonás 1:2, el libro de Jonás capítulo 1 versículo 2, dice el Señor, así esa fue la orden del Señor: levántate y ve a Nínive, a aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Esa era la orden del Señor, que fuera a pregonar, a predicar su palabra para que la gente se arrepintiera. Y él no quería. Número 2, el predicador, hermano, no debe de hablar de su vida personal. No debemos de hablar de nuestra vida personal, porque a no ser que nos toque que dar, hermano, nuestro testimonio. Porque si vamos a dar testimonio, pues ni modo, pero es un día en específico. Pero ¿sabía usted que muchos predicadores, en lugar de hablar la palabra de Dios, lo que hacemos es hablar de nuestra propia vida? Ya toda la gente sabe que comemos frijoles, toda la gente sabe que no nos bañamos. No, hay que bañarse, hermano. Pregúntele a su vecino que tiene al lado, ¿se bañó? Ay, no, es que mucho frío, me voy a bañar a las 8 de la noche. ¿Cuál 8 de la noche? El baño es al nomás levantarse, con agua de la pila. Sí, claro, esa es la que lo despierta a uno. Esa es la que lo despierta a uno. No, hombre, yo el día que no me baño, que eso quizás es una vez al año, quizás. Ando todo el día, yo tengo una palabra que se dice amodorrado. Ando todo amodorrado, no me siento, como que ando dormido. Entonces, hermano, a no ser que nos toque que dar el testimonio, pero estar hablando solo cosas nuestras, hermano, es muy tedioso si lo hacemos muy seguido. También muchas veces, hermano, usamos el púlpito para hablar de política, hablar de deportes, y eso prácticamente es prostituir el púlpito del Señor, ¿verdad? Yo tengo un amigo, se había enojado conmigo por esos pleitos del Real Madrid y del Barcelona, y se había enojado conmigo y pastor, y se había molestado conmigo. Hoy como que ha vuelto a ya tiene él mi número de WhatsApp y ya me está mandando chistes otra vez, ¿verdad? Pero él cada vez de predicar, siempre, hoy ya tengo tiempo de no monitorearlo, lo voy a monitorear a ver si ha cambiado. Pero cada vez que se paraba en el púlpito, nunca dejaba de sacar a bailar la corrupción de arena y hablar en bien de los rojos, y hablar en mal del Barcelona y hablar en bien del Madrid. Todos los cultos que le tocaba que predicar. Hoy, como les repito, tengo ya días de no monitorearlo. Espero que haya cambiado. Pero, hermanos amados, a veces cometemos nosotros ese error. Si Dios nos ha mandado a nosotros a predicar su palabra, no hablar de deporte y no hablar ni de política tampoco. No es a eso que Dios nos ha mandado, hermano. Muchas veces también, hermano, hablamos fábulas, cosas imaginarias. Dice allá el libro de 1 Timoteo capítulo 4 versículo 7. 1 Timoteo 4:7 dice: desecha las fábulas profanas y de viejas. Amén. Nadie dijo amén. Ejercítate en la piedad. Desecha las fábulas profanas y de viejas. Porque a veces, hermano, hablar cosas en el púlpito, en el mal llamado altar, porque no es altar. Los altares eran para el Antiguo Testamento, por lo menos eso aprendamos ahora. Los altares eran para el Antiguo Testamento. Y en el altar se preparaba las piedras, se preparaba la leña y el holocausto. Ahí se destazaban los animales. Y habían algunos que eran herejes y pasaban a sus hijos por el fuego. Pero para el Antiguo Testamento eran los altares, ¿verdad? Así es que eran para degollar, para partir en pedazos y ofrecer el holocausto. Así es que, hermanita que anda de novia, cuando el novio le diga: te prometo que te voy a llevar al altar, aflíjase, porque lo que quiere es destazarla, ¿verdad? Como hizo el levita con su concubina.
¿ya? La partió en 12 pedazos, dice. Esa historia de Levita y su concubina, voy a abrir un paréntesis, lo voy a cerrar rápido, porque él, siendo un sacerdote, se buscó su concubina, y la concubina, ya con el paso de los meses o de los años, se le fue con otro. Se le fue. ¿Y sabe qué hizo el sacerdote? Se fue para allá a seguirla. Se fue a seguirla. Y cuando llegó allá donde estaba, en casa de sus padres, allá cuando se estuvo, ¡hey, qué bienvenido, yerno! Y todo eso, mi yerno favorito, le decía el suegro. Y cuando llegaban las 5 o 6 de la tarde, él ya se iba. Y le decía el suegro: no, no te vayas, quédate en esta noche, que se alegre tu corazón, y te vas mañana. Y ese alegre de tu corazón era que durmiera con su hija. Y así lo hizo por 5 días. Pero un día dice que los delincuentes agarraron a su concubina y la violaron toda la noche sin que el sacerdote se diera cuenta, el levita. Al día siguiente la halló él moribunda y ya no había más nada que hacer por ella. Se murió de violación, porque la violaron muchos hombres y toda la noche. Entonces, ¿qué fue lo que hizo el levita? La partió en 12 pedazos y la mandó a repartir a las 12 tribus de Israel. Así que cierro el paréntesis y vuelvo al mensaje de esta hora. Desecha las fábulas profanas y de viejas. Ejercítate en la piedad. O sea, no estar hablando, hermanos, historietas en el púlpito que es para el Señor. Esa, hermano, a breves rasgos le he hablado de lo que muchas veces los predicadores, para que utilizamos el púlpito, lo utilizamos mal, que hemos sido llamados no para hablar nuestra palabra, sino que hemos sido llamados a hablar la palabra del Señor. Pero lo usamos mal. Pero aquí viene la parte número 2, y la parte número 2 dice así, mire: pero cuando la palabra de Dios, pero cuando la palabra viene por orden de Dios, párate firme. Como decimos, párate en 30. Por lo menos es un dicho salvadoreño, ¿no? Porque alguien puede poner un número 30 y se va a parar sobre él. Párate firme, amarrate los pantalones. Cuando la palabra viene de parte de Dios, hermano, parémonos firmes. No te enojes con el pastor, con el predicador, cuando Dios te hable. Mire lo que dice 2 de Samuel 12:7. Usted se lo puede. 2 de Samuel 12:7. Entonces dijo Natán a David: tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel: yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl. Aquí llegó un profeta. David era un rey según el corazón de Dios. Porque le cuento, ahorita voy en 1 de Samuel, y nada menos hoy por la mañana estaba leyendo cuando Dios le dice a Samuel: mira, va a llegar un fulano y va a llegar preguntando por unas asnas que se le han perdido a esta. Así que cuando llegue por ahí, vas a buscarte un tarro con aceite y lo vas a ungir, porque él va a ser el rey de Israel. Y era Saúl. Pero David era Saúl fue un rey conforme al corazón de los hombres, porque los hombres desecharon a Jehová, desecharon la palabra de Dios, ya no querían el consejo de Dios. Y dijeron: queremos rey como todas las naciones, o sea, queremos un presidente. Ya no queremos ser gobernados por jueces, porque los jueces, hermanos, eran los que gobernaban con la palabra de Dios, entre los cuales estaba Sansón, estaba Samuel. Se me han olvidado todos los demás ahorita. Cuando los veo a ustedes me pongo nervioso. Entonces, eran los jueces de Israel, hermano. Dios hablaba su palabra a través de ellos, pero ellos dijeron: no queremos más jueces, queremos rey como todas las naciones. Entonces Saúl fue un rey de acuerdo al corazón de los hombres, pero David fue un siervo, fue un rey conforme al corazón de Dios. Sin embargo, la Biblia nos demuestra que ni David fue perfecto, aunque él tenía una característica especial, que él, cuando se arrepentía, lo hacía de todo corazón. Derramaba su alma delante de Jehová.
Todos conocemos la historia de David y Betsabé. Todos la conocemos. ¿Hay alguien que no la conozca? Esa historia. Pues un día llegó el profeta y le dijo: fíjate, rey David, que había un hombre que tenía muchas corderitas, pero había otro hombre que solo tenía una. Entonces aquel hombre iba a recibir visita, y en lugar de agarrar del montón de corderitas que él tenía, le quitó su única corderita a aquel hombre, que era Urías Eteo. Se lo quitó, se la quitó, y de esa le dio de comer a su amigo. Y dice en la palabra del Señor que el furor, la ira de David se encendió. Se encendió y dijo: ese hombre es digno de muerte, y que pague 4 veces lo que ha hecho. Estaba aquel hervía, y quizás aquel, así como los toros, ya suspiraba y se le miraba el aire que salía por sus narices. Hermano, estaba enojado por lo que le estaba contando el profeta, y él estaba dictando juicio. Y así somos muchas veces nosotros, buenos para poner el dedo en la llaga, para poder ver el error del otro, pero el error propio nuestro no lo miramos. Esa es una de las enseñanzas que nos deja eso. Y dijo: el hombre es digno de muerte y que pague 4 veces. Y le dijo el profeta: tú eres aquel hombre, David, tú eres. O sea que él estaba dictando juicio sobre sí mismo, hermanos, y no era nada personal. El profeta lo había mandado el Señor: ve y dile a David esto, esto y esto. Y eso le dijo. Y le vino, hermano, su castigo a David. Le vino su castigo por lo que había hecho. Hay otro que no lo traigo anotado, pero ¿se acuerda usted del rey Ezequías? Cuando le fue dicho a Isaías que fuera y le dijera: ve y dile sí, fue a Ezequías. Ve y dile: prepara tu casa, prepara tu testamento, porque morirás y no vivirás. Allá está en Isaías 38, si no me equivoco, y aparece creo que en los Reyes también. Pero le dijo: prepara tu casa, o sea, arregla tus cosas, arregla tus testamentos. Mira cuál deuda le vas a dejar a tu hijo. Bueno, aquel que le quede la de parado, para que quede bien trabado. Aquel que le quede la de la curazao, para que lo tengan bien asado, para que facilito le saquen el billetito. Y al otro que le quede el prado, para que al chilazo le saquen todo su dinero. Entonces, hermano, le dijo: ve y dile, prepara tu casa, prepara tus cosas, arregla todo, porque vas a morir. Y se fue, hermano. El profeta se fue. Él llegó a dar una sentencia que no nacía de su corazón, sino que Dios Todopoderoso le había dado la orden que le fuera a decir a Ezequías. Cuando iba por el patio, Dios le dijo: Isaías, vuélvete, regrésate, ve donde Ezequías y dile: he oído tu oración y he visto tus lágrimas, por lo cual se te añadirán 15 años más de vida. Entonces, ¿qué hizo el profeta, hermano? Llevarle la palabra que Dios había puesto en su boca. No era nada personal. Eso es lo que nosotros, los que Dios nos da el privilegio, el honor hoy en día de llevar su mensaje, hablar el mensaje que Dios ponga en nosotros, no el que a mí se me antoja. No porque a mí fulano me cae mal, o la hermanita fulana, hoy le voy a decir que es una gran loca. Es lo que le pasó a David. Dijo que aquel era un gran ladrón y él era peor. O sea, yo puedo decir: esa hermana es una gran loca, o ese hermano es un gran loco, y yo quizás soy el doble. Entonces no vale la pena mencionar eso, ¿verdad? No importa lo que haya sido, hermano, Dios te castigará, porque Él es justo. Miren lo que dice Deuteronomio 32:52. Cuando la palabra viene del labio del Señor, Deuteronomio 32:52.
Aquí Dios, hermano, está hablando con Moisés. Se lo leo, dice así: verás por tanto delante de ti la tierra. Verás por tanto delante de ti la tierra, mas no entrarás allá, a la tierra que doy a los hijos de Israel. Era palabra de Dios, hermano. Era la palabra de Dios. Le está diciendo a Moisés: mira, Moisés, porque mire qué maravilloso que la palabra del Señor no registra que Moisés le haya dicho: Señor, y no me vas a dejar entrar a la tierra de Canaán, y no sabes cuántos millones de israelitas he venido guiando por el desierto, y no sabes, Señor, que yo subí al monte a recibir las tablas de la ley, y no sabes, Señor, que en mí el celo por ti, Señor, esto y lo otro. No sabes que yo hasta maté a un egipcio, y no sabes esto y lo otro. Él no dijo nada, porque así como decía nuestro pastor fundador, de gente que dice: Señor, vaya, no me haces el milagro, y yo que te gano almitas, decía el pastor fundador. Nosotros podríamos decir: y yo que voy a ganar alma, y yo que voy a la visita, y yo que te sirvo en tal ministerio. Moisés no le recriminó nada al Señor, no le recriminó nada, porque Dios le dijo: ve la tierra que está delante de ti, mas no entrarás. Hermanos, si Moisés era el líder máximo que tenía el pueblo de Israel, y Dios no lo dejó entrar, hermano, ¿sabe por qué? Porque cuando la palabra viene de Dios, tiene que cumplirse. O sea, si Dios dice que nos va a castigar, si nosotros andamos de cristianos mal testimonio, malacate, cristianos que andamos haciendo averías y todo lo demás, si Dios nos dice que nos va a castigar, por más que oremos, de que nos cae, nos cae. Y le voy a explicar por qué. Porque Dios no puede negarse a sí mismo, porque Dios dice que Él es un juez justo, y si es justo, tiene que aplicar la justicia. No se puede negar a sí mismo. Así que más vale que enderecemos nuestros pasos. Amén, hermanos. Yo no conozco sus malos pasos, usted no conoce mis malos pasos, pero Dios sí los conoce. Entonces, si no queremos ser disciplinados, porque Dios no puede negarse a sí mismo, más vale que nosotros, hermanos, arreglemos nuestra vida. Dice el Proverbios capítulo 29, versículo 1. Proverbios 29, 1, dice el Señor: el hombre que reprendido endurece la cerviz, de repente será quebrantado, y no habrá para él medicina. Ahí está una amonestación. ¿En qué andaremos nosotros? Cada uno de nosotros, hermano, ¿cómo está nuestra vida? Ay, ya va usted, hermano, ya me va a señalar. No, hermano, es la palabra de Dios. Él nos está diciendo esta mañana: el hombre que reprendido, el hombre que advertido, endurece la cerviz. ¿Cuál es la cerviz? Lo que nosotros le llamamos nuca. De ahí se deriva la palabra, la columna cervical. El hombre que reprendido endurece la cerviz. Cuidado. ¿Qué pues ahí? ¿Y a mí qué me van a decir? No saben con quién estás, no sabes con quién estás hablando, como no con un perfecto burro. No, y perdón por la ofensa al burrito. ¿Sí? Perdón por la ofensa al burrito. Porque algunas personas dicen: no, hombre, para hacer eso hay que ser animal. Los animales no hacen cosas que nosotros hacemos, hermano. Los animales son más civilizados, dijo el hermano Roberto Carlos de Brasil. Yo quisiera ser civilizado como los animales, dijo. Entonces, hermanos, el hombre que reprendido endurece la cerviz. ¿Y a mí qué me van a decir? Si yo aquí me las puedo. Yo aquí soy el fulano, yo aquí soy la secretaria. Vaya, la secretaria. Hermano, dice ya el libro de Salmos capítulo, déjeme ver, 32:9. El Salmos capítulo 32 versículo 9. Miren lo que el Señor nos está diciendo en esta mañana: no seáis
como el caballo o como el mulo, sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Mire lo que el Señor nos está diciendo, hermano, me lo está diciendo a mí. ¿Alguien dice amén? Pero también a usted. Porque la Biblia dice, predicador, tú que predicas, predícate a ti mismo. No seáis como el caballo o como el mulo. Dicen que el mulo es el resultado de la relación entre un caballo y una yegua. No es así, va. No es así, va. Total, ¿ah? El mismo caballo, va. El burro, cabal. Qué barbaridad, ¿eh? Así es la cosa, de ahí sale el mulo. Animales que cuando dice aquí me siento y aquí me siento. No se me olvida la película Los 10 Mandamientos, la original. Cuando un burro va y se le sienta y lo empujan y no se levanta, pues. Por eso dice, no seáis como el caballo o como el mulo, sin entendimiento, que debe ser sujetado con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Muchos de nosotros, hermanos, tal vez no es el cabestro, tal vez no es el freno. Muchas veces a nosotros, para que nos acerquemos al Señor, para que entendamos, nos vienen problemas serios como enfermedades, accidentes. Nos quitaron el trabajo porque somos muy altivos. Nadie, hermanos, ninguna persona altiva que se la pica más que los demás va a tener éxito. Jóvenes que están aquí comenzando su vida, van a ir a trabajar, sean humildes. Sean humildes, no sean agrandados. No quieran ponerle el pie al otro. No, hombre, deje que Dios obre. Deje que sea Dios quien abogue por usted. Entonces han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acerca. ¿Cuántos de nosotros, hermano, no nos acercamos al Señor si no tenemos una aflicción? Por aquel tiempo de los auges de que los muchachos exigían renta y todo lo demás, había una familia bien ausente de la iglesia. Pero una vez me dijeron, hermano, fíjese que hemos recibido un papel y mire, dice esto y que si no, ya conocen dónde se mueve fulano, mengano, y que si no, mire, esa familia de ahí en adelante no faltaba los cultos. En todos los cultos estaba, porque necesitaba orar para que Dios le protegiera en contra de los delincuentes. Ese fue el freno, ese fue el cabestro que Dios le puso. Hermano, ¿qué nos va a poner a nosotros si no queremos hacerle caso a su palabra? Nos va a poner una gran enfermedad, un accidente, un asalto. ¿Qué nos va a poner el Señor? No esperemos eso. Es mejor que lo entendamos. Hermano, para finalizar, lo mejor es recibir la amonestación, ya que de parte del predicador no es nada personal. Es mejor, hermano, que cuando se predica la palabra de Dios, no digamos, por mí lo está diciendo. A mí me está diciendo mulo. Ganas no me faltan, pero yo soy burro también. Ganas no me faltan. Pero no es nada personal, hermano. Es la palabra de Dios. Dice el Salmos capítulo 16, versículo 6. Eso es lo que usted y yo debemos de decir cuando Dios nos está hablando y nos está diciendo, nos dice adúltero, nos dice fornicario, nos dice caballo, nos dice mulo, sin entendimiento. Dice el Salmos 16, 6. Las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos, y hermosa la heredad que me ha tocado. Ay, Señor, qué rico este cinchazo. Qué rico tuvo ese accidente. Gracias, Señor. Te agradezco, te alabo, Señor. ¿Sabe por qué, mis amados hermanos? En lugar de aborrecer al pastor, en lugar de huir de la iglesia por la palabra que se predica, mejor dígale al Señor, mejor digámosle al Señor: gracias, Señor, por exhortarme. Gracias por tu castigo. Me lo merezco, Señor. Ayúdame a entender
que eres tú quien me está disciplinando y eso me hace sentir que tú me amas. Lo dice ya el libro de Hebreos 12:7. Ese es el último versículo de esta mañana. Dice Hebreos 12:7, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Mi amada hermana y hermano, cuando estemos escuchando un mensaje, ya sea aquí en la iglesia, ya sea por la radio, ya sea en otro lugar, y Dios nos está confrontando con nuestro pecado, en lugar de enojarnos con el pastor, en lugar de enojarnos con la persona que nos llevó, en lugar de estar renegando, mejor digámosle: Señor, gracias porque me estás demostrando que yo soy tu hijo. Porque Dios al que toma por hijo, a ese disciplina. Si hay niños haciendo relajo, usted va a castigar al suyo, porque usted quiere que el suyo sea ejemplar. Los demás hay que vean. ¿Cierto o no es cierto, hermano? Nos interesan nuestros hijos. Pues de esa manera, nosotros, si le interesamos a Dios, es porque somos sus hijos. Cuando se predica la palabra dura, si es dura o súper dura, hermano, no tomen nada personal. Es Dios hablando a nuestras vidas. Y mejor agarremos la parte que nos corresponde, arreglemos nuestra vida, arreglemos nuestro pecado, porque si no después viene el freno y el cabestro. Cierre sus ojos, vamos a orar en esta hora.